Jesús es el Cordero de Dios, el primogénito de Dios. El Cordero sin defectos, porque no nació de la simiente de un hombre, sino que nació de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo. El Cordero primogénito sin defecto fue sacrificado y su sangre nos libró de la muerte eterna. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, ¿cuál es la Semana Santa de la tradición y cómo realmente sucedió? ¿Cuál es nuestra Pascua? Pablo dice, celebremos la fiesta, porque dice, Jesús fue nuestra Pascua crucificada. Entonces, el asunto es cómo nosotros celebramos la Pascua. Y yo quiero tomar un versículo, un tema ahí, en Primera de Corintios capítulo 11, en el versículo 23. Primera de Corintios capítulo 11, en el versículo 23. Quiero que lo lean, por favor. Lo vamos a leer atentamente en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues yo les transmito, esto lo habla Pablo, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor mismo, el Señor Jesús, tomó pan. Versículo 24. Y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Si puede, subraye esto, hagan esto en memoria de mí. Versículo 25. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado ¿con qué? ¿Con qué? Vamos a ver, ¿alguien vino a la iglesia hoy? ¿Alguien vino a la iglesia hoy? Un acuerdo confirmado ¿con qué? Con mi sangre. Y después dice, subráyelo si puede, hagan esto en memoria de mí. Pablo está enseñándoles a la iglesia, recordando lo que Jesús hizo con sus discípulos una noche antes de ser sacrificado. Jesús se reúne con sus discípulos. Yo quiero que venga Olvin, por favor. Vení, Marvin. Venga, hermano Elmer. Jesús se reúne con sus discípulos. Y después de la cena, toma el pan. Pónganse acá, así para que aquí ellos miren también. Toma el pan. Y dice que lo partió en trozos. Espérenme, ¿qué pasó? Lo partió en trozos. Dio gracias, lo partió en trozos. Y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es sacrificado. Esto fue apenas unas horas antes de morir. Apenas unas horas antes de morir. Jesús les está explicando. El asunto es que ellos, aunque Jesús les explicaba, ellos no entendían por una cosa, por una razón. El Espíritu Santo no había venido y no tenían la revelación y no tenían el discernimiento del Espíritu. Por eso es que a los discípulos les costó entender muchas cosas. Y Jesús les dice, este es mi cuerpo. El pan era la representación del cuerpo de Jesús, quebrado, molido, deshecho, triturado. El pan se mastica y era una representación de cómo el cuerpo de Jesús iba a sufrir hasta lo sumo por causa de nosotros. Y después le dice, coman el pan y hagan esto en memoria de mí. En otras palabras, Jesús les dice, yo quiero que ustedes se recuerden de mi sacrificio. Usualmente cuando una persona, un familiar nuestro muere, nos acordamos algunos días, nos acordamos en su cumpleaños, en el que debería ser su cumpleaños, y nos acordamos algunas cosas, pero a veces la memoria como que va muriendo. Pero Jesús dice, yo quiero que ustedes tengan memoria de mi cuerpo.
Después tomó la copa, dio gracias y dijo: quiero que entiendan algo. Este vino representa mi sangre, que por vosotros es derramada. Y a través de esto yo traigo un nuevo pacto que es firmado con sangre. Y les dijo: tomen esto, hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos cuando vienen los 14 días del mes de Abib, donde fue crucificado Jesús? Bueno, recordamos el cuerpo. Ahora, ¿lo hacemos literalmente así o lo hacemos cuándo? Bueno, la Biblia dice, cada vez, le dice, hagan esto en memoria de mí cada vez que hagan esto. Entonces, algunos entienden, gracias hermanos, gracias. Algunos entienden que esto se puede hacer las veces que se estime conveniente, el asunto de la Santa Cena. Entonces, vuelvo, ¿qué hacemos nosotros en Semana Santa? Yo creo que no hay mejor momento como para poder recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y por eso yo titulé este mensaje En memoria de Jesús. Este es el tema de lo que yo quiero hablarles en esta mañana, en memoria de Jesús. Yo quiero que cierre sus ojos un momento, Padre. Yo te pido, Señor, a tener la revelación de esta palabra y que en nuestro corazón se quede incrustado, Señor, la memoria de lo que tú hiciste, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe y de nuestra salvación. Pero también en el sacrificio de Jesús nos muestra cómo manejar nuestros días o nuestras temporadas más dolorosas. Cuando Jesús agarra el pan, toma el pan y lo corta en trozos, Él quiere que ellos entiendan lo difícil y lo doloroso que fue el proceso del sacrificio de Jesús. Yo le decía, Señor, ¿cómo enseño hoy? Bueno, y entonces en mi espíritu se vino la palabra de cómo nosotros podemos aprender del sufrimiento de Jesús cuando nosotros pasamos las temporadas de sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros también pasamos temporadas de sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y Jesús pasó aflicciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender de la aflicción que Jesús pasó? El proceso de muerte de Jesús tuvo 3 fases. Mire cuáles son. El día del dolor y del sufrimiento, que fue cuando lo crucificaron. Después fue cuando estuvo en la tumba. Fue el día de la duda y de la confusión. Y también vino el día de la resurrección, que fue el día de la alegría y del gozo. Y yo quiero hablarle de ese proceso. Cómo nosotros atravesamos un proceso de sufrimiento, cómo pasamos nosotros un proceso doloroso en nuestras vidas. Y qué mejor modelo que Jesús en nuestras vidas. Amén. Así que el primer día o la primera fase es el día del dolor. Diga conmigo, el día del dolor. Jesús experimentó el máximo dolor físico. Hubieron más de 200 señales, cicatrices en su cuerpo debido a los latigazos, porque cada latigazo tenía varios garfios que arrancaban pedazos de su piel. Una lanza fue incrustada en su costado. Le pusieron una corona de espinas. Él arrastró la cruz, cargó la cruz, golpeado. Él pasó un dolor físico. ¿Cuántos han pasado dolor físico alguna vez? También Jesús experimentó el dolor emocional. ¿Por qué Jesús experimentó el dolor emocional? Porque la gente se burlaba de él, lo escarnecían, lo injuriaban. ¿Cuántos de ustedes se han resentido alguna vez porque alguien dijo algo feo de ustedes?
¿Cuántos se han puesto mal porque alguien habló mal de ustedes? Y a veces no son cosas que valen la pena, pero nos hacen sentir mal. Imagínese a usted, a Jesús, caminando por las calles y las multitudes gritándole y escarneciéndole, escupiendo su rostro. Jesús experimentó dolor emocional. No solo eso, sino que experimentó la vergüenza de que lo colgaran en la cruz y desnudo. En ese tiempo, que alguien mirara el cuerpo de un hombre era algo vergonzoso. Y a él lo expusieron en alto, desnudo. Eso crea un dolor emocional que Jesús lo pasó. Pero también Jesús experimentó el dolor espiritual, porque sobre él iban todos nuestros pecados. El pecado causa dolor espiritual. Cuando nosotros cargamos pecado, nuestro espíritu sufre. Ese pecado iba sobre Jesús. A menos nosotros sufrimos, a menos que nosotros decidamos entregar nuestros pecados y decirle: Señor, hoy te entrego mi vida. Entonces mis pecados pasan a ser partícipes de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero esos pecados le hicieron un sufrimiento, provocaron un sufrimiento espiritual en Jesús. Entonces, hay una cosa que encontramos en esto. Jesús entiende nuestro dolor cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles. No hay nadie mejor que comprenda nuestro dolor que Jesús, porque Él atravesó cada etapa de dolor en nuestras vidas. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 en el versículo 15. Hebreos 4 en el versículo 15, léalo conmigo. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él comprende nuestras debilidades. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2 en el versículo 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando nosotros también pasamos por pruebas. Aleluya. Pero ¿qué hizo Jesús en ese día del dolor? En el día en que iba a ser crucificado. Ya Jesús estaba cargando con la agonía en su espíritu, en su alma y en su corazón. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hace usted cuando está pasando un proceso de sufrimiento? ¿Qué es lo que hace? Veamos lo que hizo Jesús. Número 1, se acercó a sus amigos. Lo primero que Jesús hizo en el día del dolor fue acercarse a sus amigos. Incluso Jesús necesitó amigos cuando pasaba por el momento de dolor. Mire lo que dice Mateo capítulo 26 en el versículo 36. Luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar allá. Wow. Jesús iba a orar, pero a pesar de que iba a orar, se fue acompañado. Porque yo conozco a muchos hermanos que siempre están orando, pero que no le hablan a nadie. Y cuando viene el momento del dolor, no saben cómo atravesarlo. Pero Jesús se acompañó de sus amigos, se fue a su lugar favorito a orar y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Versículo 37. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Versículo 38. Yo quiero que subrayen este versículo si pueden. Dice el versículo 38: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Wow. Quédense aquí. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿En qué podían ayudarle los discípulos a Jesús en ese momento? ¿En qué podían ayudarle? No había mucho en que podían. No había mucho que pudieran evitar.
pero se hizo acompañar de ellos. Los cristianos necesitamos tener amigos y rodearnos de ellos en los momentos de dolor. Y es por eso que nosotros hemos diseñado las redes en la iglesia. No para que la gente vaya a un culto más, sino para que la gente haga amigos. Las redes deben de tener un ambiente de amistad. Yo tengo una red en mi casa y a los hermanos los tengo que correr. Ya, hermano, ya es tarde. Por favor, vayan. El viernes tuvimos la red, salimos como a las 9:20 y no se iban. Ellas se quedaron afuera y se fueron como a las 10 platicando enfrente de la casa y no se iban. Yo espero que entiendan esta indirecta. Lo que le quiero decir es, no hay nada más hermoso que tener amigos. Y muchas veces no te van a poder ayudar en muchas cosas, pero es importante rodearse de hermanos. Jesús lo hizo. Espéreme, le voy a decir esto. Jesús lo hizo. En los momentos de dolor no se quedó solo, sino que se rodeó de sus amigos. Jesús fue abierto y honesto. Él pudo decirles, me siento tan mal, la angustia me invade tanto que me siento morir. Él pudo hablar, él se expresó. Usualmente nos alejamos cuando deberíamos hacer lo contrario. No hay peor error que alejarse en los momentos de dolor. ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Número 2, se acercó a Dios. Cuando pasamos nuestros momentos de dolor, algo que debemos hacer es acercarnos a Dios. ¿Qué oración es la que hacemos en los momentos de dolor? Veamos lo que hizo Jesús en Marcos capítulo 14, versículo 35. Dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra. ¿Sí pueden leer desde ahí? Y pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la hora horrible que le esperaba. Versículo 36. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa del sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús se acercó al Padre y clamó y le dijo, Abba, Padre. Y Abba, Padre significa papito. Papito, por favor. Era con el corazón que le hablaba. Y el modelo de Jesús nos muestra 3 formas o 3 aspectos de su oración. Número 1, le dijo en el versículo 36, todo es posible para ti. Lo primero que Dios le dijo es, que Jesús le dijo, lo primero que Jesús hizo fue afirmar el poder de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos momentos de dolor? Nuestra oración debe de ser, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes hacerlo. Cuando usted ora en el momento del dolor, usted le dice, Señor, yo sé que tú puedes. Y esto yo lo aprendí de Linda, de mi esposa. Porque hemos pasado situaciones en donde yo me he preguntado, Señor, pero ¿por qué no pasa esto que hemos esperado? Y Linda siempre ha dicho, mira, Carlos, tranquilo, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios podría hacerlo ahora. Dios puede hacerlo, pero no lo ha hecho. Y nuestra posición debe ser esperar que Jesús lo haga, que Dios lo haga en el momento que Él estime conveniente. Lo segundo que Jesús dijo es, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Lo que Jesús hizo fue expresar su dolor. No es un pecado decirle, Señor, yo quiero que me sanes. Usted debe decirle, Señor, esto es lo que yo quiero que hagas. Usted puede orar de esa manera. Yo quiero que me des este trabajo. Yo quiero que me cambien de aquí. Yo quiero irme, hacer lo que sea. Usted puede expresar ese dolor. Usted puede expresar lo que usted quiere. Pero lo tercero que Jesús dijo es, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En los momentos de dolor, lo mejor que podemos hacer después de afirmar el poder de Dios, de expresarle lo que queremos, es ofrecer nuestra confianza en Él. Así que no importa si Dios lo puede hacer, pero no lo hace,
nosotros expresamos nuestra confianza y le decimos, Señor, esto es lo que yo quiero, pero ¿sabes qué? Que no se haga como yo quiero, sino que se haga conforme a tu voluntad, porque tu voluntad es lo mejor para mi vida. Amén. Eso fue en el día del dolor. Pero después viene cuando Jesús fue sepultado. Y esto para mí es el día de la duda y de la confusión. Diga conmigo, el día de la duda y de la confusión. Y esta es la etapa más difícil de los momentos de sufrimiento, de los momentos de dolor. Porque mientras Jesús estuvo sepultado, nada pasó. Diga conmigo, nada pasó. En ese momento nada pasó, nada pasó. Es el momento más difícil. La gente esperaba en ese tiempo que Jesús los liberara del imperio romano. Incluso los discípulos esperaban de que Jesús iba a convencer a las autoridades, iba a armar una revolución y le iban a dar golpe de estado a aquellos que los tenían oprimidos. Pero después del día del dolor, mientras Jesús estaba sepultado, nada pasó. Y entonces despertaron al día siguiente desilusionados. No he tenido la experiencia de perder un ser querido tan cercano, pero los que lo han pasado, de perder a un ser querido cercano y el día después de sepultarlo, creo que es uno de los días más difíciles. Cuando llegan a su casa y tienen que decidir qué van a hacer con la ropa, qué van a hacer con la habitación. Esa desilusión de ese pensamiento de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Los discípulos pasaron ese espacio de ¿y ahora qué hacemos? Cuando un sueño murió, cuando la esperanza se perdió, comienzan las preguntas y comienza la culpa. Yo me imagino a los discípulos que se reunían después o se quedaban pensando y decían, si quizá no hubiéramos venido aquí. Yo me imagino que algunos se recordaban cuando estaban en la cena. Se recuerdan que Judas entregó a Jesús. Y Judas salió en un momento de la cena, cuando estaban sentados. Judas salió en ese momento. Y era porque iba a llamar a los soldados para que vinieran a recoger a Jesús. Yo me imagino que algunos de los discípulos pudieron pensar, si se me hubiera ocurrido, yo le miraba algo extraño a Judas ese día. Si yo tan solo lo hubiese parado, lo hubieran matado a Jesús. Si no hubieran metido a Judas en el equipo. Si yo me hubiera interpuesto. Si yo me lo hubiera llevado para otra casa. Y comienzan las preguntas. Cuando Dios aparentemente no está haciendo nada. Muchas veces en el tiempo de sufrimiento comienzan las preguntas. Mejor no hubiera hecho eso. Mejor no me hubiera cambiado de casa. Mejor no me hubiera casado. Mejor no hubiese tenido hijos. Mejor no me hubiese ido ahí. Qué sé yo, cuántas preguntas nos hacemos en el momento de la duda y de la confusión. Cuando parece que Dios no está haciendo nada. Cuando un día serviste al Señor. Cuando diste tu tiempo. Cuando diste tu esfuerzo. Cuando te desvelaste. Cuando diste tus fuerzas. Y esperabas la recompensa de Dios. Pero no vino nada. Y todo está en silencio. El cielo está en silencio. Y la recompensa que todo el mundo te anunció que iba a venir, no vino. Entonces viene la duda. Y muchos dicen, ¿valdrá la pena esto? ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo? ¿Valdrá la pena venirse los domingos de mañana antes que todos los hermanos se despierten? Ponerme mi uniforme, ir a barrer la iglesia para esperar a los hermanos. ¿Valdrá la pena eso cuando estoy pasando esta situación y nada pasa? Y no viene la respuesta. Mateo capítulo 26, versículo 56. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. En esta etapa muchos abandonan a Jesús. ¿Cuántos hemos abandonado a Jesús en el momento del dolor? Cuando las respuestas no han venido y entonces es más fácil quedarse en la casa. Entonces es más fácil renunciar.
entonces es más fácil entregar el cargo y el privilegio que te dieron. Pedro regresó a su antiguo oficio. Se le olvidó todo y se volvió a pescar. Entonces, ¿cómo atravesamos este momento? Número 1, recordamos las promesas de Dios. No queda de otra. En los momentos donde no vemos respuesta, solo nos queda recordar las promesas de Dios. Juan capítulo 16, versículo 16 dice: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Eso era lo que Jesús les había prometido. Versículo 20: ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor. Jesús se lo dijo. Ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Y esto es inconcebible, porque a veces pasamos momentos de dolor y decimos: pero yo soy hijo de Dios, pero yo soy cristiano, pero yo tengo fe, porque a mí me sucede esto. Y aquellos que no tienen a Dios lo están pasando bien. ¿Cuántos se han pensado eso? Y Jesús le dijo: pero su tristeza se convertirá en alegría. Versículo 21: la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, lo toma en sus brazos, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Versículo 22: lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán. Y nadie, alguien puede decirlo conmigo, y nadie les va a quitar esa alegría. Entonces, número 1, recuerda las promesas de Dios. Número 2, confía en el poder de Dios todos los días. Isaías 43, versículo 2 dice: cuando pases por las aguas profundas, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Yo quiero que entienda algo. No dice: cuando pases por las aguas profundas te voy a poner un flotador, yo te voy a cargar, no, te voy a poner un puente. No dice nada de eso. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, ni las llamas te consumirán. Versículo 3: pues yo soy el Señor tu Dios. Cuando pases por los momentos de la duda y de la confusión, recuerda que Dios es tu Señor y que Él está ahí. No importa cuánto parezca que te están triturando, las llamas no te quemarán ni arderán en ti. Aleluya. Pero después viene el mejor del proceso. El día de la alegría y del gozo es el día de la resurrección. Haced esto en memoria de mí. Vemos el dolor, vemos el tiempo en el sepulcro, pero también no podemos ver esto sin ver el día de la alegría. No podemos recordar el cuerpo de Cristo sin recordar el día de la resurrección del Señor. La resurrección cambia de un momento a otro, no es algo gradual. No vemos a Jesús resucitar y que el corazón comienza a latir, pero que se lo llevan entonces en urgencias, en una ambulancia, a cuidados intensivos. Ya está vivo, pero hay que sanarlo, hay que curarlo. No vemos a Jesús de esa manera. Cuando Dios obra, podrás haber pasado el momento del dolor, podrás haber pasado el momento de la duda y de la confusión, pero cuando Dios obra, lo hace de un momento a otro. La alegría cambia de un momento a otro. Cuando los discípulos se encontraron con Jesús resucitado, algo cambió en sus vidas para siempre. Algo cambió en sus vidas para siempre. Cuando ellos se encontraron con Jesús, pudieron comprobar, y algo cambió en su carácter, algo cambió en su forma de hablar, algo cambió en su forma de pensar, porque eran hombres que habían sido procesados por el dolor. El dolor no es para matarte, el dolor es para hacerte crecer. Yo no sé si alguien me está entendiendo.
¡Ah! Miren ustedes a Pedro. Vemos a Pedro cuando arrestaron a Jesús y dijeron: hey, miren, ese parece que es de los de Jesús. Y él dijo: no, yo no ando con ellos. Porque le dio miedo. Pero después de que fue procesado por el dolor, por la duda, por la confusión, y se encuentran con el Jesús resucitado, entonces ahí está Pedro predicando. Los milagros comienzan a suceder. Una revolución comienza a suceder en la ciudad. Y entonces las autoridades del pueblo, el gobierno, le mandan una nota con soldados y le dicen: te prohibimos que prediques en nombre de Jesucristo. Pedro mira la nota y dijo: porque no puedo parar de hablar de lo que he visto y de lo que he creído. No puedo. Así que llévenme a la cárcel. Lo metieron a la cárcel, lo latigaron, pero sus palabras no podían dejar de hablar, porque el proceso del dolor lo había hecho fuerte. Sus convicciones estaban fuertes. Así que cuando pases el proceso del dolor, te quiero decir algo: mientras lo hagas de la manera correcta, vas a ser una persona distinta. Vas a ser un hombre más fuerte, una mujer más fuerte. Tus convicciones nadie los podrá arrancar. Aquellos hombres le tenían a la muerte, pero ¿sabe cómo murieron? Murieron mártires. Y aceptaron la muerte con la frente en alto. ¿Saben por qué? Porque dijeron: nosotros vimos a uno que murió y que resucitó. Y si me matan, yo sé que voy a volver a resucitar, porque Jesús se los enseñó. Aquel que ha pasado el dolor es capaz de desafiar las amenazas del mundo. Es capaz de desafiar las amenazas del diablo. Cuando el diablo te manda sus amenazas, usted dice: aquí estoy yo, Dios está conmigo, y lo que me haga Dios lo va a revertir para bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. Pasen, Olvin. Efesios capítulo 1, en el versículo 19 al 20. Efesios. Dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Lo voy a repetir. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Oh. Yo quiero que lo lea, pero que lo entienda. No quiero que solo lo lea así nomás, y quiero que lo comprenda. Vamos, leámoslo. A la cuenta de 3, 2, 3. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. El poder que actúa en nosotros es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Oh, yo no sé si usted entiende eso, pero esto me da una posición distinta a mi vida y a mis días por venir. No importa las amenazas que vengan del enemigo, el poder que actúa en mí es el mismo poder que actuó en Jesús resucitándolo de los muertos. Y no hay mejor manera de vivir para Jesús que teniendo memoria y recordando lo que pasó aquel día, que también era una sombra de lo que Dios va a hacer hoy conmigo. Yo quiero que cierres tus ojos ahí mientras adoramos, Olvin. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que
sí.